Hola, mi nombre es Joy Elliot. El día de hoy estaré hablando acerca de cómo afinar la guitarra y la escala cromática para que vayan conociendo cada una de las notas que posee cada traste en las cuerdas de la guitarra y según pues las 6 cuerdas que tiene la guitarra. Para comenzar, estaré hablando de un programa de afinación, aparte de que YouTube puedes buscar páginas de internet que hablen acerca de afinación de guitarra. Más adelante voy a estar haciendo una screenshot, se lo voy a estar enviando a través del Telegram para que todos puedan así también tener esa información a la mano. Este programa yo lo recomiendo mucho. Tienen que usar la opción free para que les salga, para que no tengan que pagarlo. Y cuando salga la aplicación que tienen que pagar, que es que hay que poner la tarjeta de crédito, pues entonces le dan a la X arriba para obviar esa opción. Aquí empezamos con la primera cuerda que sería así, perdón, mi. Al parecer en verde significa que está correctamente afinado. Si le sale de menos, menos uno, menos 2, menos 3, pues tienen que subirlo hasta llegar a verde. De igual manera, si sale de más. El otro sería si, el próximo sería sol, el próximo sería re, el otro la, que sería la quinta cuerda, y la última nuevamente mi, pero esta mi es aguda. Mi, si, sol, re, la, mi. También en la clase de hoy estaré brindando la información más, hoy va a ser más teórico. Por ejemplo, en la primera cuerda al aire es mi. La primera cuerda, el primer traste, porque esto se divide en traste, traste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, donde aparecen los dos puntitos de la guitarra, pues sería mi, fa, que sería el sostenido, si vamos a ver en el orden cromático, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si, si, pues como no tiene sostenido, caería automáticamente en do, do, do sostenido, re, re sostenido, mi, y nuevamente fa. Volvemos nuevamente, mi, si, si, como no tiene sostenido, sería la primera cuerda al aire, mi, si, do, do sostenido, re, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido. Así sucesivamente la escala cromática do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces vamos a mi, si, sol, sol al aire, sol sostenido, perdón, la tercera cuerda, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si, do, do sostenido, así sucesivamente hasta llegar hasta donde ustedes quieran llegar del brazo de la guitarra. Mi, si, sol, re, 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 re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol, sol sostenido, la, la sostenido, si, do, re, do sostenido, re, y después sería mi, si, sol, re, la, la sostenido, si, do, do sostenido, re, re sostenido,
mi, perdón, do, re sostenido, mi, fa, fa sostenido, sol. Después sería mi nuevamente como si fuera la primera cuerda. Ahora para verificar la afinación podemos hacer la primera cuerda al aire, que sería mi. Entonces la segunda cuerda pisamos el quinto traste. Tienen que sonar iguales. Así de igual manera sería la segunda cuerda al aire y pisamos el cuarto traste. Tienen que sonar iguales, si no, no está totalmente afinado. Entonces sería la tercera cuerda al aire, pisamos la cuarta cuerda en el quinto traste. De igual manera hacemos lo mismo